Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería comentar con vosotros cuáles son las opciones que tienes o que tenemos para protegernos a nosotros y lo que es nuestro. Ante pues eso, los ataques del Estado, la voracidad, bueno, pues al final, en definitiva, seguir buscando esto, quitarnos de encima el peso del Estado. La verdad es que cada vez las opciones que tenemos son menos, porque bueno, pues resulta que los estados van cerrando el círculo, van dejando cada vez menos huecos, es decir, que bueno, pues claro, los estados tened en cuenta que a lo que se dedican no es a crear valor para sus ciudadanos, los clientes, porque los clientes los tienen ya atados, entonces pues no les preocupa tanto crear valor, lo que realmente les preocupa es atarlos y atarlos bien. Entonces su única tarea es exprimir a los ciudadanos lo máximo posible y bueno, en definitiva, intentar controlarlos de la mejor forma posible. Vamos, no de la mejor forma, sino de la forma más efectiva posible. Así que, claro, a eso es a lo que al final nos estamos enfrentando. Pero, bueno, ¿qué opciones tenemos para protegernos a nosotros y lo que tenemos? Bueno, pues lo primero que podríamos hacer es intentar intentar no, hacerlo, crear un plan B, ¿vale? Un plan B que es, bueno, hemos hablado ya en el pasado de esto, es simplemente pues, bueno, pues tener un plan para cuando las cosas se pongan peor, ¿vale? Pues si vives en España, si vives bueno, donde sea, y estás viendo que cada vez las cosas están peor porque suben los impuestos, nos quitan derechos, nos añaden más y más obligaciones, bueno, pues a lo mejor es hora de empezar si todavía no lo teníamos, a crear un plan B. Y a lo mejor incluso ha llegado ya el momento de ponerlo en práctica, pero bueno, como mínimo podemos ir creándolo. ¿Y qué es lo que debería incluir este plan B? Bueno, pues al final son todas las banderas de las que hablamos aquí en Libre Estado, o casi todas, ¿no? En la residencia, a lo mejor podemos ya ir haciéndonos con un permiso de residencia en otro país, aunque todavía no nos vayamos a ir, pero ¿por qué no tener ya un permiso, ¿no? En Panamá, en Paraguay, yo qué sé, en el país que nos interese, un visado, un permiso de residencia, algo parecido, para que cuando queramos, pues podamos irnos a ese otro país. Eh, Más partes de este plan B, pues cuentas bancarias. Estas partes incluso deberíamos activarlas ya directamente, es decir, que no solo no es, bueno, pues me abro una cuenta bancaria y la tengo vacía, sino a lo mejor, bueno, pues me abro la cuenta bancaria y empiezo ya a mover mi dinero para allá. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en cualquier momento, si no, pues podemos tener corralillos, podremos tener pues eso, controles de capital, la divisa se puede devaluar, podemos perder al final el control de nuestro dinero. Y entonces, pues bueno, si tenemos diferentes bancos en diferentes países, pues esto no sucede, ¿vale? El tema del pasaporte, bueno, esto para muchos es algo más lejano, pero desde luego que si estamos una persona que a lo mejor esté teniendo ingresos por medio millón de dólares al año, eh, que le supone a lo mejor pues dedicar 100.000 o una cantidad así a tener otro pasaporte, ¿no? Se compra otro pasaporte y ya sabe que tiene ahí una opción para moverse por todo el mundo sin depender ya de su pasaporte original, ¿no? Esto es, por supuesto, si no tenéis, bueno, pues antepasados o a lo mejor vuestro cónyuge con otra nacionalidad, bueno, pues en estos casos lo tenéis más fácil todavía. Pero bueno, pues si no, a lo mejor si tenéis ese dinero extra, pues es una inversión interesante, ¿no? La de un pasaporte. ¿Qué más partes podría contener este plan B? Bueno, pues
una empresa en el extranjero y a lo mejor empezar a mover nuestra facturación a esa empresa en el extranjero. Por supuesto, no solamente creamos la sociedad, sino que también esa sociedad tiene que tener cierto cuerpo, tiene que tener cierta sustancia, pero bueno, poco a poco podemos ir creando, podemos ir añadiendo las partes a este plan B, a esa empresa, para que pueda empezar a facturar y a mover dinero, y que en un futuro pues no dependamos ya tanto del país en el que nos encontramos. Y por supuesto, si nuestro negocio depende totalmente del país en el que nos encontramos y las cosas no van muy bien allí, incluso si van muy bien allí, es interesante empezar a pensar en diversificar, ¿no? ¿Qué más partes puede tener este plan B? Pues bueno, empezar a buscar países mejores, aunque sea solo pues olisquear por ahí, empezar a moverte, a ver qué países podrían ser interesantes para tener una empresa o para tener empleados, a lo mejor, para hacer negocios, para vivir. Bueno, pues todo esto a lo mejor formaría parte de esa creación de un plan B. Esa es una opción que tenemos para empezar a protegernos. Luego, aparte de, bueno, pues si ya nos vamos un poco, decimos, vale, pues hemos creado el plan B, o esto es una de las partes a lo mejor un poco más teórica, o que todavía no ha sido pasando la acción que hemos puesto en marcha para protegernos, pues bueno, luego lo que también podemos hacer es empezar a desinvertir donde estamos, ¿no? Si nos encontramos en un país como socialista, como España, pues en el que estamos viendo que ciertas áreas en las que antes se podía invertir ahora pues no son aptas para inversores, pues a lo mejor tenemos que salir allí, ¿no? Y esto es el caso, por ejemplo, de las viviendas. Si tenemos allí inmuebles y los vamos a querer alquilar, pues es que España, el gobierno se ha empeñado en que eso deje de ser un negocio, ¿vale? Esto significa que si tú si tu intención era hacer negocio con el alquiler de viviendas en España, debes tener en cuenta que el Estado, el gobierno, ya no lo quiere así, no lo ve así, no te lo va a permitir hacer así. Entonces, si esa es tu intención, empieza a deshacerte de esos inmuebles y empieza a moverte a otros mercados, ¿vale? Lo puedes mover en otros países, al mercado inmobiliario si quieres, o puedes optar por invertirlo en otro tipo de, bueno, pues bienes muebles, quizás algo en bolsa, en cripto, lo que quieras, en negocios que a lo mejor no estén ubicados en un solo sitio y que se puedan mover, que sean más dinámicos, flexibles en ese sentido. Pero ten en cuenta esto, que si estás en un país en el que no se quiere, no está bienvenida los inversores en inmuebles, por ejemplo, pues no te metas ahí como inversor en inmueble. O a lo mejor antes sí que eras bienvenido y ahora ya no, pues bueno, pues adáptate a los tiempos, ¿no? Y empieza a desinvertir, empieza a deshacerte de esos inmuebles, porque bueno, pues ahora en España está esta ley del alquiler con la que se ha encargado el mercado del alquiler, pero pues mañana a lo mejor afecta, bueno, de hecho esto ya afecta también al mercado de la venta, la compraventa de inmuebles, pero indirectamente, pero es que a lo mejor el día de mañana pues crean una ley que afecte directamente también al mercado de compraventa de inmuebles en España. Entonces, bueno, pues yo ahí desde luego sí que os aconsejo desinvertir en ese mercado, por ejemplo. Y cualquier otro mercado que veas que en el país en el que tú vives pues deja de ser interesante o que el gobierno, el estado en el que vives deja de permitirlo, te lo pone muy difícil, pues bueno, desinvierte y busca nuevos prados, ¿no? donde poder invertir. Y ya, bueno, pues el día que te echen de menos, pues ya verás si quieres volver. En general, pues esto, la idea de invertir fuera para diversificar, pues yo creo que es algo de esto hablamos siempre, pues es algo que siempre te va a ayudar mucho si lo que quieres es protegerte, ¿no? Y proteger lo que tienes. ¿Qué más opciones tienes? Bueno, también tienes la opción de decir, bueno, yo me voy,
¿vale? Esto es de lo que hablamos siempre en Libre Estado, de, bueno, pues vota con los pies, vete allí donde mejor te traten, libérate del peso del Estado, pero claro, pues a lo mejor no es posible, ¿no? En ese caso, si por lo que sea tú no puedes irte, pues a lo mejor te puedes revelar un poco desde dentro, ¿no? De forma interna, por así decirlo. ¿Esto qué pasa? Que en muchos casos puede suponer que tengas que hacer cosas ilegales, pero bueno, pues a lo mejor puede ser un camino, ¿no? En este sentido, a lo mejor nuestro curso sobre anonimidad te puede ayudar a buscar formas de, bueno, pues proteger lo que es tuyo, eh, protegiendo tu anonimidad, ¿no? Manteniéndote más anónimo, de forma que el estado bajo el que vives pues no pueda acceder a todos tus bienes tan fácilmente. Esto, pues como os digo, no tiene por qué ser ilegal, puede serlo dependiendo del país, entonces bueno, pues hay que verlo, ¿no? Pero a lo mejor sí que os merece la pena, pues si no podéis salir, por lo menos intentar anonimizar aquello que tenéis. Al final, bueno, pues estos son un poco las opciones que tenéis si queréis proteger lo que es vuestro. Optar por anonimizar lo que tenéis, iros del país, ya sea vosotros mismos o con vuestros bienes, y eso, y sobre todo pues a lo mejor también lo que decíamos, empezar con un plan B, empezar a ver qué opciones existen ahí fuera y cómo podéis empezar a ponerlo en marcha.